Entonces, tenemos aquí una de las figuras que se evaluó. Esta es otra figura que se evaluó también. Esta con un agujero. Por ahí todas tienen un elemento más dificultoso que otro y otros menos dificultosos que otros. Teníamos esta figurita también aquí, con un poco de entradas, de ranuras. eh, Esta figurita de acá, por ahí está con un ligerísimo componente de dificultad que es el contorno redondeado, aunque hicimos redondeos, ¿no es cierto? No era nada difícil tampoco, sino por ahí distinto a lo que están las otras figuras. Y finalmente esta de acá, que es una figurita igual con segmentos rectos, pero donde hay la existencia de algunas líneas ocultas. Entonces, no sé si por ahí alguna les llamó más la atención que otra, alguna que quisieran revisarle por encima del resto. No sé si alguien toma la iniciativa y nos dice con cuál podríamos empezar. Esta, profe, podría Hacemos esta de aquí. Ya, empezar. perfecto, Sí, empecemos. Empecemos con esta entonces. Entonces, bueno, vamos ahora a pasar a la pantalla del AutoCAD. Eh, y abramos el archivito que nosotros tenemos normalmente destinado para el trabajo, que es este de aquí. No sé yo si es que en este ya grabamos la última vez las capas, veamos. En este no estamos todavía con capas, así que rápidamente vamos a definir las capas para trabajar. Recuerden ustedes que se podría ingresar directamente dando el comando layer en la pantalla, ¿no es cierto? O a través del icono de propiedades de capa. Nos lleva a esta parte de aquí. Bueno, generemos estas capas. Entonces, vamos con la primera. Vamos a darles así esos nombres. Primera, segunda. La primera, le démosle un color blanco, línea continua. Recuerden que la línea principal puede ser de 0,8 a 1,2. Yo normalmente acostumbro a ponerle 0,9. Vamos con una segunda capa que comúnmente yo la defino a la capa de líneas ocultas. Las líneas ocultas, pongámosle este verde bien vistoso. Y cambiemos el tipo de línea. Ya no puede ser el tipo de línea. Recordar que las que no son continuas se las tiene que cargar. Y les había dicho en algún momento que hay esta línea oculta, JIS 020.7, que a mi manera de ver es la que mejor se acopla a las figuritas que nosotros trabajamos. Pero si han escogido cualquier tipo de línea entre punteada, está también bien. La diferencia radica en que algunas son más notorias, más visibles y otras no tanto. Pero son aspectos a menospreciar porque uno está en capacidad de revisar qué línea utilizar. El grosor de esta también, recordar que va de 0,3 a 0,4 más o menos. Perdón, de 0,4 a 0,6, entonces podríamos tranquilamente darle 0,4 a que haya una distinción. Creémonos una tercera capa, que va a ser una capa para todo lo que son ejes. Ahí está, le podemos poner un color naranja. Y asimismo el tipo de línea, bueno, ingresamos al grosor. Este tiene incluso menos grosor, aunque ya casi no se distingue en el AutoCAD. Puede ser de 0,13. Y el tipo de línea, en cambio, a diferencia de la línea oculta, que es una línea de trazos, la línea de ejes tiene que tener un trazo punto, como esta ACAD ISO 10W100, o acá incluso tenemos estas que se llaman center, o center 2, centro, donde tenemos un trazo medio, un trazo corto, ¿no es cierto? Me parece que en las JIS también hay algo, hay algunas de estas, por ejemplo, fíjense, es trazo, trazo corto, trazo, trazo corto. Entonces, trazo largo, trazo corto o trazo punto. Cualquiera de esas funciona como línea de eje o como línea de centro, que se llama. Podríamos ocupar esta centro, esta que es trazo medio, trazo corto, ¿no es cierto? Listo. Vamos a escoger esta. Y por último, vamos a escoger una que vamos a denominar
abajo yo normalmente le denomino ref, una capa referencial, ¿no es cierto? Démosle un color amarillo. Es simplemente para tener una referencia, ¿no es cierto? A esta yo le suelo hacer con línea continua y el grosor es indistinto. En realidad esta ni siquiera deberíamos tenerle en consideración el grosor. Bueno, están realizadas las capas. Siempre considero conveniente darle como capa principal a la de líneas visibles, ¿no es cierto? También se había dicho que es importante que se especifiquen los grosores. Yo pienso que es bueno empezar a trabajar directo con los grosores de las líneas. Esto se activa acá abajo, es la opción LW Display. Y si no aparecería esta opción aquí, la podemos encontrar al final en estas tres barras donde dice personalización. Pudiéramos buscar que esté activado el grosor de línea para que yo lo pueda activar o desactivar según conveniencia. Y también en la parte superior donde están las propiedades, si yo ingreso por propiedades a grosor de línea y luego bajo todo y me voy a parámetros de grosor de línea, aquí también puedo decir que se muestre el grosor de línea y puedo ajustar la escala de visualización. Les había dicho que yo siempre dejo la escala casi en el mínimo, porque si dejamos en el máximo, la resolución se vuelve muy pobre y no nos permite tener una certeza del trabajo que estamos realizando. Bueno, dicho todo eso, vamos ahora sí a empezar con la representación de ese objeto. Para no estar cambiando de ventanas, habíamos dicho que podemos insertar esa figurita aquí mediante un enlace, ¿no es cierto? En el menú inserción, venimos a enlazar, buscamos la figurita, yo la tengo por acá, me parece, a ver, está aquí, pongo a abrir. Aquí en este cuadro no hago mayor cosa, simplemente reviso que no esté activada alguna opción que no me permita hacerlo. Y ya en la pantalla defino el lugar donde voy a colocar esta figurita. Le voy a colocar por fuera y a ver, le voy a poner un factor de escala de qué será, pues, de 5 para que se vea mejorcito. Uy, no, está todavía muy chiquito. Hagámosle un poquito más grande para no tener que estar haciendo mucho zoom de rato en rato. Entonces voy a ponerle una escala. A ver, vamos a darle una escala mayor. Pongámosle aquí de 8, a ver qué pasa. Todavía considero que está muy pequeñita. Démosle nomás una escala mayor. A ver, ahí pongámosle 10. Ya, ahí está más adecuado, ¿no es cierto? Desplacemos esto un poco más para tener una buena visualización. Pongámosle nomás por aquí. Y listo. Entonces ahí sí, creo que podemos trabajar más fácilmente. Bueno, primer paso, definir cuál va a ser nuestra vista de alzado, ¿no es cierto? Eh, a ver, aparentemente esta figurita, que la hemos denominado como figura 4, se les ha pedido que lo elaboren en sistema americano, ¿no es cierto? Entonces vamos a respetar eso justamente, vamos a hacerlo en sistema americano. Si lo vamos a hacer en sistema americano, hay que considerar que la vista de alzado estará por encima, perdón, por debajo de la de planta y la vista lateral derecha va a ser la que quede hacia la derecha del objeto, ¿no es cierto? Entonces, aquí creo que es ineludible, y aquí había, digamos, el componente de dificultad de esta figura, creo que es ineludible saber o darnos cuenta que la vista de alzado sería verle desde acá al objeto, porque ahí prácticamente tenemos casi la totalidad de los elementos ya visibles, ¿no es cierto? Entonces, era una opción bastante viable que esta de acá sea la vista de alzado. Si escogieron otra vista y está bien representada, no hemos reducido puntos por eso. Bueno, entonces vamos a recrear esto. Vamos a trabajar esto como vista de alzado. La figura tiene en total 100 de altura y si vemos el ancho total también es de 100.
Entonces, uno podría tranquilamente empezar graficando una figurita de 100%, ¿no es cierto? Vamos a hacer justamente eso. Vamos a hacer de 100, ¿no es cierto? Por 100, por 100 y por 100. Vamos a primero hacer un cuadrado y ahí iremos definiendo el resto de detalles, ¿no es cierto? Listo. Entonces, eso es lo que veríamos en primera instancia, ¿no es cierto? Ahora, a una altura de 20, si ustedes se fijan acá, a una altura de 20 aparece otro nivel, digamos así, entonces eso tiene que quedar marcado por acá. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer rápidamente? Cogemos esta arista de aquí, ¿no es cierto? Y le decimos que queremos copiar desde este punto 20 hacia arriba, ¿no es cierto? Y listo, ya tenemos esa visualización ahí. ¿Qué más? Esto de aquí, a ver, tenemos esta ventana de 40, ¿no es cierto? Y hacia el lado derecho tenemos esta pendiente, este plano inclinado que está a 30 del borde derecho. Bueno, aquí hay la posibilidad yo no sé si en algún momento les indiqué este comando de aquí. Aquí hay esta opción que se llama partir en un punto. Es muy sencillo lo que esto hace. Si uno le da clic, nos pide seleccionar un objeto. En este caso podríamos seleccionar este. Y le decimos que se parta justo aquí, donde hay esta intersección, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, lo único que hace esto es que esto quede como una parte y esto quede como otra parte. Entonces, a esta le voy a copiar esas 30 unidades hacia la izquierda del borde derecho, sería, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que se venga 30 para acá, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué pasa con esta ventana? Cuando yo tengo un objeto como este, acotado así, que me dice que es una ventana de 40 por 40 y no me especifica a qué altura está o cuánto hacia la derecha está del borde izquierdo o del borde derecho, es porque esto está en el centro, ¿no es cierto? Exactamente en el centro de este espacio de aquí, ¿no es cierto? No tengo que tener temor a asumir eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo yo hallar ese centro? Ahí voy a hacer uso de mis líneas de referencia. Entonces, yo, por geometría básica, digamos así, voy a coger y voy a trazar una diagonal de aquí a acá. Y en el punto medio de esa diagonal es el punto medio de ese cuadro, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a buscar el punto medio, está aquí. Y si eso tiene 40 de altura y 40 de ancho, yo puedo coger y decir, voy a subir de aquí 20, ¿no es cierto? Y listo. En ese punto puedo empezar a graficar la ventanita. Voy a cambiar de capa, me voy a la capa principal y voy a elaborar el resto, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vengo 20 por aquí, bajo 40, hago 40, subo 40 y cierro, ¿no es cierto? Y listo, ya está la ventanita, como tiene que ser. Y finalmente me falta este agujero, ¿no es cierto? Este agujero de aquí, que es pasante en esa placa y que yo lo tendría que ver con lo tendría que ver con líneas ocultas. Ahora, ¿qué valores tiene ese agujero? Si es que nosotros verificamos muy bien la cota, nos dice que el centro de esto está a 25 unidades, ¿no es cierto? 25 unidades del borde. Entonces, vamos aquí a hacer unas anotaciones para que se entienda bien. Quiere decir que, si es que yo mido de aquí para acá, esto mide 25, eso que acabo de hacer en verde, ¿verdad? Y el agujero interno, ¿no es cierto? Eh, mide 15. Cambiemos de color para hacer el radio interno, perdón, del agujero.
Este de aquí a acá, mide 15. Por lo tanto, el espacio sobrante que queda es de 10. Ahora, en la vista que yo estoy viendo esto, podría también recrear esas líneas. Voy a coger el radio de 25 y le voy a acotar hacia el otro lado. Entonces, quiere decir que hacia acá también tendrían que haber 25, ¿no es cierto? Y por ende, también tendrían que haber de aquí a acá 15. Entonces, yo me voy a separar, si hago una resta, ¿no es cierto? 25 menos 15 quiere decir que el extremo del agujero, desde el borde izquierdo en este caso, es 10. Entonces, se puede deducir esa medida para hacer ese agujerito de radio 15. Vamos entonces a elaborar todo eso, borremos esas líneas, regresemos a nuestra elaboración y vamos a hacer eso. Entonces, veamos, yo necesito, aquí puedo también hacer uso de este modificador que se llama partir en un punto, cuyo comando es parte. Ahora voy a elegir esta línea de acá y también le voy a partir aquí, ¿no es cierto? Donde termina esta otra arista horizontal. Entonces, ahora tengo un objeto por separado aquí y acá. Hemos dicho que el agujero pasa, y ojo con lo que vamos a hacer aquí. Vamos a copiar este elemento, solamente este elemento de aquí, ¿no es cierto? Vamos a insertar la M para que la copia sea múltiples veces, ¿no es cierto? Y vamos a escoger como punto, el punto central puede ser, ¿no es cierto? ¿Y qué le voy a decir? Primero quiero que se pegue a 10 unidades hacia la derecha, ¿no es cierto? 10 unidades. Ahora quiero que se pegue, a ver, si el radio es de 15, el diámetro tiene que ser de 30. Entonces voy a hacer primero otra copia, digamos, a decirlo así, a 15 unidades, pero a ver, estamos cogiendo como referencia desde donde partimos, entonces sería 10 más 15, sería 25, 25 unidades. Listo. Y ahora quiero que sería 10 más 30, que sería el diámetro, sería a 40 unidades. ¿Cierto? Hasta ahí. ¿Por qué pegué 3 veces? Y están todas con líneas principales. Bueno, voy a coger esta de aquí y esta de acá y les voy a transformar en líneas ocultas, ¿no es cierto? Porque yo no veo en el alzado esas líneas. Y a esta que me quede en la mitad, de una vez le voy a transformar en línea de eje. ¿Por qué tiene que aparecer ahí una línea de eje? Para yo poder interpretar, viendo el alzado, que eso no es un agujero rectangular, sino que tiene un contorno cilíndrico, ¿no es cierto? Y recordemos que es conveniente a la línea de eje extenderle un poquito más. Extendámosle 3 milímetros hacia arriba y extendámosle 3 milímetros hacia abajo. La línea es muy pequeñita como para poder visualizar el trazo largo y el trazo corto, porque normativamente el trazo largo creo que mide aproximadamente 20 milímetros y el trazo corto 4 o algo por el estilo. Entonces, aquí no vamos a poder ver esto. En fin, ahí estaría ya todo respecto a nuestro alzado, ¿verdad? No creo falta ningún detalle, no falta ninguna arista oculta. Este momento creo que lo último que tocaría hacer es ubicarle mejor para poder, para poder hacer que nos entre en todo nuestro formato, ¿no es cierto? Entonces vamos a coger y vamos a desplazar todo esto que ya hemos elaborado, ¿no es cierto? Llevémosle nomás casi hasta abajo para que nos entre la vista de planta, ¿no es cierto? Quizás por ahí. No sé si en esta vista de alzado hay alguna duda. Recordad que las líneas amarillas, que son las de referencia, no forman parte del gráfico, ¿no es cierto? Solamente las construimos para tener una referencia de algunos puntos de graficación. Y de hecho yo en mis capas le podría desactivar, ¿no es cierto? Para que no se vea. Esa sería como tal la vista de alzado. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, parece ser que estamos todos claros. Muy bien, vamos a realizar inmediatamente el perfil. Pero ojo, el perfil
¿no es cierto? Habíamos dicho que se haga esto en sistema americano. Entonces, el perfil que yo voy a tener a la derecha de mi objeto, ¿no es cierto? Tiene que ser el perfil derecho del objeto como tal, por ser esto un sistema americano. Es decir, yo tengo que ver o tengo que suponer lo que yo vería desde este ángulo hacia la izquierda, ¿no es cierto? En la dirección de esa flecha. Entonces vamos en nuestras mentes a imaginar que nosotros rotamos la figura hacia la derecha y pensemos qué es lo que viéramos, ¿no es cierto? Y así vamos a poder entender qué es lo que vamos a graficar. Entonces, bueno, voy a usar mi capa de referencia, voy a trazar una línea, me voy a alejar unas 60 unidades. Ah, bueno, como luego voy a tener que hacer la planta casi pegadita, no me voy a alejar mucho. Voy a nada más alejarme 20 unidades. Van a quedar medio pegaditas. Listo. Y ahí voy a empezar a graficar el perfil. Entonces, listo, cojo, voy a mi capa principal y veo que de profundidad mi figurita también tiene 100. Entonces, gráfico 100, ¿no es cierto? Luego subo otro 100, ¿no es cierto? Luego regreso y a ver, aquí atentos con este espesor de acá, me dice que es 20. Voy a regresar solamente 20. Y luego voy a bajar, a ver, para saber exactamente hasta dónde tengo que llegar, voy a venir por el otro lado, voy a subir 20 y me voy a unir con esta de acá. ¿No es cierto? Eso es lo que yo vería desde el perfil derecho. ¿Está bien? Ahora, a estos 20, ¿no es cierto? Yo no hace falta que les coloque ya este espesor de aquí, porque entiendo que desde el otro lado la figura es totalmente sólida, ¿no es cierto? Pero sí necesito hacer algunos contornos ocultos, ¿no es cierto? Entonces, si el plano inclinado mide 30, ¿no es cierto? Yo voy a tener que hacer con línea oculta, ¿no es cierto? Voy a tener que aquí hacer 70, ¿verdad? A ver, estaría viéndolo así. No, perdón, 80. Tendría que hacerlo 80 y conectarme acá. ¿Está bien? Esto es todo con líneas ocultas. Yo no veo eso. No tengo la posibilidad de ver nada de lo que está en esa parte de la figura. Ahora vamos a hacer acá un pequeño ejercicio matemático para rápidamente entender algunas cosas. Si yo tengo el 20 de espesor, me sobran aquí 80 y esta ventana tiene 40 de altura, 80 menos 40 me da 40. Por lo tanto, entre esta base y entre el borde superior tienen que haber 20 unidades de distancia. Entonces, eso me permite aquí, a este trazo que hicimos por acá, ¿no es cierto?, hacer lo siguiente. Le voy a decir a sí mismo que quiero copiar solamente este trazo de aquí, pequeño trazo, múltiples veces, ingreso la letra M y le quiero copiar desde su punto medio 20 hacia abajo en primera instancia y luego 20 más 40, 60 hacia abajo, ¿no es cierto? Pero esas líneas yo tampoco las veo. Entonces voy a coger, les voy a seleccionar y les voy a transformar en líneas ocultas. Aquí no debería yo poner línea de eje en la mitad, porque este justamente es un agujero. A ver, borremos ya esa línea que está ahí, ¿cierto? Esa línea de tomate, listo. Aquí justamente tengo una ventana rectangular. Entonces, no hace falta que yo coloque ahí un contorno, perdón, una línea de eje, porque no es un contorno circular el que pertenece a esa ventana. Es una ventana totalmente rectangular que forma estas aristas horizontales aquí abajo y aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, esas las dejo como tal.
Ahora, sí tengo que visualizar nuevamente el agujero, ¿no es cierto? Que se ve por acá. Y hago algo muy similar a lo que hice antes. De hecho, aquí ya está construida esta línea de 20. Entonces, nuevamente pido copiar esta arista múltiples veces, ¿no es cierto? Desde, a ver, están designados los objetos múltiples veces desde la mitad y recordemos las distancias. La primera es a 10, ¿no es cierto? La segunda es a 25, ¿no es cierto? Y la tercera es a ver, 10 del espesor y 30 de diámetro, 40, ¿no es cierto? Nuevamente, estas de aquí son contornos ocultos, pertenecientes al agujero. Y esta de acá tiene que, a ver, ahí sí están seleccionadas las tres. Esta de acá solita es la de eje, ¿no es cierto? Entonces, a esta también le voy a extender un poquito, 3 para arriba, 3 para abajo. Y eso me va a representar que este contorno entre este y este, ¿no es cierto? Esas líneas ocultas representan un agujero, por eso tiene una línea de centro. ¿Está bien? Y esta sería la vista del perfil derecho de esta figura si tomamos el alzado este de aquí, ¿verdad? Sería así como observaríamos ese perfil. Entonces, no sé si hasta aquí se nos generó alguna incertidumbre, alguna duda. A muchos de los que les tocó esta figura, hicieron el perfil viéndole desde el otro lado, es decir, desde la izquierda. Al ser un sistema americano, eso estaría mal, ¿no es cierto? Pero no se les ha bajado muchos puntos por eso. Más bien he tratado de ver que la representación como tal sí sea la correcta. Tienen una reducción mínima en comparación a lo que verdaderamente deberíamos reducir si es que no lo hicieron así. Bueno, y por último nos falta la planta. Entonces, asimismo, vamos a venir con nuestra capa de referencia y nos vamos a alejar desde este punto unas 20 unidades, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es la planta? La planta es ver al objeto desde arriba, ¿no es cierto? Y ubicarle en la parte de arriba. Entonces aquí, nuevamente, vamos con nuestra línea principal y otra vez hacemos de 100%, ¿no es cierto? 100, 100, 100 y 100. Muy bien. Ahora, desde arriba, ¿no es cierto? Yo vería esta placa de aquí, no digamos esta placa, sino vería el grosor de la pieza, por lo tanto es conveniente hacer una copia de esta arista desde la mitad hacia abajo 20 unidades, ¿no es cierto? 20 unidades. Muy bien. Y aquí voy a usar mi modificador para esta arista de aquí, partirle en este punto. ¿Correcto? Y haciendo eso, puedo hacer la copia de este elemento. Puedo hacerlo igual desde la mitad, 30 unidades hacia la izquierda, ¿no es cierto? Que es el grosor de ese plano inclinado. Muy bien. Ahora, aquí tengo esta parte redondeada. ¿Cómo vamos a hacer? Sencillo. De hecho, tenemos una herramienta para eso, ¿no es cierto? Voy a generar un empalme. Muy bien. Lo primero que quiero ingresar del empalme es el radio, ¿no es cierto? Entonces voy a ingresar RA de radio. Perfecto. ¿Qué radio quiero hacer? ¿Cuánto habíamos dicho que era el radio? Está acotado ahí, es 25. 15, 25. Digitamos 25, Enter, ¿no es cierto? Y ya nos dice, designe el primer objeto que vamos a empalmar. Bueno, es este con este de acá, ¿verdad? Listo. Ya queda hecho el empalme. Sencillísimo. Y ahora nos toca ubicar la circunferencia de radio 15, ¿no es cierto? El centro de la circunferencia está a 25, entonces aquí puedo coger, usar mi línea de referencia y desde este punto de aquí venir, de hecho ya me marca, no voy a necesitar ni construir, me parece, simplemente con la línea principal escojo círculo
Y aquí ya me muestra el centro. Si ven que apenas yo me acerco al empalme, me muestra el centro. Entonces digo, perfecto, quiero que sea concéntrico con el empalme y quiero, a ver qué me está pidiendo ahí. Me dice, precise radio del círculo. El radio del círculo es 15. Enter y ya está. ¿Tengo aparición de aristas ocultas aquí? Sí las tengo, ¿no es cierto? Están por acá, serían las pertenecientes a la ventana. Entonces, a ver, como acá ya tenía dividido el segmento, ahora voy a hacer la operación matemática al revés. Si de aquí a acá ya tengo 30, ¿no es cierto? Me quedan sobrando 70. Y si tengo en 70, 40, me quedan sobrando 30 que deberían estar divididas en 15, 15. Entonces, 30 más 15, 45. Y 45 más 40, 85. Entonces, voy a hacer una copia de esta parte del objeto, a ver, múltiples veces, desde la mitad, la primera a 45 unidades y la segunda a 85 unidades. ¿No es cierto? Pero estas les transformo en aristas ocultas. ¿No es cierto? No les dejo con línea de eje porque es un contorno rectangular. Entonces no tendría que verse nada ahí. Simplemente ver la resemblanza de que ahí pasa una ventana y que es con aristas ocultas. Bueno, ¿qué errores noté yo en sus pruebitas? Que ustedes dejan estas líneas visibles. No se las puede dejar. Las líneas de referencia no se las puede dejar. Si bien son partes de la construcción, no son parte del objeto. Y en la representación que nosotros estamos haciendo, estamos representando el objeto. Por lo tanto, lo mínimo que tenían que hacer era venir y apagar la capa. ¿No es cierto? Lo mínimo. Incluso otros, por seguridad, lo que han hecho es coger y borrar todas las líneas de referencia. Está también bien. Respetamos eso. A la larga, por ahí se nos puede quedar una oculta y no darnos cuenta. Yo suelo, una vez que termino, borrar mi objeto de referencia. No me sirve ya. Ya está hecha la representación y me quedo solo con el gráfico, ¿no es cierto? Otro error que por ahí noté, bueno, es la falta de algunos contornos geométricos. Es la mala apreciación según el sistema de cuál es el perfil o la planta que tengo que realizar. Pero algo que me llamó la atención, y ese sí es un error grave, y ya no, de aquí en adelante espero no se repita, es que estas figuras no estén alineadas. Y a veces me da la sensación que posiblemente ustedes, en el afán de que se vean alineadas, dejaron estas líneas. En este caso sería esta línea amarilla de aquí y esta línea amarilla de acá, ¿no es cierto? Pero si ya ustedes corroboran que están alineadas, pues bueno, bórrenlas. Pero hay gente que ubica el perfil, por ejemplo, la planta en cualquier lugar de la pantalla en contraste con el alzado. Y eso sí es un error grave. Mientras esto esté con esta alineación y esta disposición, representan la figura que estuvimos observando. El momento que yo cambio en algo la disposición o la colocación de estas vistas en mi lámina, ya estoy representando otra cosa, ¿no es cierto? Ya no estoy representando la figura como tal. Estos son algunos errores que se repiten bastante. Otros errores que, bueno, se repiten con cierta frecuencia es el no colocar las líneas de eje cuando son necesarios o colocar líneas de eje cuando no es necesario. Creo que más de una prueba tenían algo así, por ejemplo. Tenían una línea de eje desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Algo así. No, porque esto no es un contorno circular, esto es un contorno cuadrado y de hecho en la vista de alzado puedo ver que se trata de un cuadrado y si no fuese un cuadrado, si fuese un rectángulo, también tiene que ir solamente las líneas entrecortadas, no la línea de eje, ¿no es cierto? Y también habían trabajitos donde, por ejemplo, había la ausencia de estos, digamos que en ese perfil me mandaban así. Si yo le dejo así, yo puedo interpretar que esto no es circular, sino que es otro agujero con perfil rectangular o perfil cuadrado. Entonces, mucha atención con eso. Es necesario que aparezcan las líneas de eje cuando las líneas ocultas representan un contorno circular.
¿Alguna duda de esto? ¿Está claro la ejecución de esta figurita? Profe, una consulta tengo yo. Díganos, Andrés. Bueno, cada vez lo que acabo de entender, así que nos mande a un tipo de trabajo así como este, tenemos que ocultar en nosotros mismos todas estas líneas, las líneas, esas las de referencia, esas tenemos que ocultarles nosotros para enviarle, porque en mi caso yo le envié con todas las líneas. Y yo me imaginé que usted de pronto iba a apagar quizás a que no se muestre la línea, o ese fue el error también. Sí, Andrés, a ver, yo sé que a lo mejor va a sonar como que estoy siendo muy exagerado en la apreciación, ¿no es cierto? Pero pensémosle desde esta óptica, Andrés. Nuestro trabajo, nuestra misión principal en esta materia es entrar en la dinámica de verdaderos diseñadores, ¿no es cierto? Y como diseñadores y elaboradores de planos, nosotros no podemos dar lugar a incertidumbres, tergiversaciones o falsas interpretaciones, porque eso puede generar que la pieza que yo estoy queriendo transmitir le llegue a otra persona con otra idea, ¿no es cierto? Recordemos el concepto primario o primitivo del diseño, es un lenguaje, ¿no es cierto? Es un lenguaje exacto, universal. No puede ser, esto que estamos viendo no puede ser para nosotros la figura que le denominamos figurita número 4 y esto mandar a Brasil y que sea otra cosa. En todo lado va a tener que ser la misma figura y para eso mismo nos manejamos con estándares, nos manejamos con normas, de manera que sean el mismo objeto en todo lado. No sé si queda respondida su consulta, Andrés. ¿Qué pasó, compañeros? Está desactivado su audio, profe. Mil disculpas a todos, les decía, parece que sufrimos un pequeño corte de internet. No sé hasta dónde me logro escuchar, Andrés, o no se me escuchó nada. Casi que no. Nada, Repitamos mejor repita, la por favor. idea, creo que es Bien. muy importante. Le decía Andrés, podría tornar un poco exagerada la apreciación de considerar es un error cuando usted bien menciona, es cuestión de borrar la capa, ¿no es cierto? Pero es que el tema, Andrés, es que nosotros tenemos que entrar en una dinámica de verdaderos diseñadores y de elaborar un plano universal. Si nos remontamos a los principios de esta cátedra y a los conceptos primitivos de la misma, decíamos que el diseño de este tipo de objetos es un lenguaje y es un lenguaje perfecto, que tiene que significar lo mismo en todo lado. Entonces, para que cumpla con esos estándares, no podemos dar lugar a interpretaciones. En este círculo que es esta clase, todos sabemos que hemos creado una capa para, para definir puntos referenciales, ¿no es cierto? Pero quizás, claro que esto es una suposición, una hipótesis, pero si yo reenvío uno de estos archivos, uno de estos planos, pensemos a Cuba, en Cuba, bueno, van a decir, chuta, estas líneas de aquí, ¿serán unas líneas referenciales o será una línea de instalación eléctrica? ¿Será una línea de eje? ¿Será qué tipo de línea será? ¿Y por qué está ahí? ¿Esto es una sola vista o son varias vistas? ¿Es un solo objeto o son varios objetos? ¿O son vistas de un mismo objeto? Entonces, eh, tal cual lo vemos en este momento, Andrés y compañeros, a nadie que conozca conceptos puntuales de diseño asistido y dibujo técnico le va a parecer que esto puede ser uno o varios objetos. Inmediatamente van a decir, este es un objeto, ¿no es cierto? En el cual está representado un alzado o vista frontal, un perfil y una vista de planta, ¿no es cierto? Y lógicamente, aquí todavía no está, pero si yo lleno el cajetín acá y pongo sistema de representación americano, ahí sí ya no queda la menor duda, ¿no es cierto? Saben exactamente cuál es cuál y cómo está el objeto y cómo sería el objeto tridimensional, ¿no es cierto? Entonces, es por esa razón, Andrés, que sí se considera un error el no borrar líneas de referencia o no ocultar líneas de referencia.
No sé si por ahí haya alguna otra duda. Bueno, vamos en este momento, estimados compañeros, a hacer un recesito muy corto. Démonos unos 10 minutitos y restauramos la sesión para hacer otra figurita más y de esa manera quedarnos muy claros de esto. A mí me da toda la idea que no está eh, incomprendido el tema de la realización de estos objetos, cuál es el alzado, cuál es la planta, cuál es el perfil, sino creo que todavía lo que cuesta un poco es tener a lo mejor la agilidad de utilizar un comando de copia, un comando de corte o de recorte para lograr la misma figura más rápido. Pero eso solo se logra con práctica. Y no sé si es buena o mala noticia, pero créanse que esta no va a ser la última vez que hagan representaciones diédricas. Lamentable o alegremente vamos a tener que repetirlas muchísimas veces más mientras hagamos nuestros deberes y trabajos restantes, porque como les decía, de aquí van a venir deberes de acotación, van a venir deberes de representaciones en perspectiva, va a venir un proyecto final, y en todas estas aparecerá la bendita representación diédrica. Entonces, más bien, créanse que vamos a tener más de una oportunidad para volver a hacerlo, y creo que cada vez van a hallarse más voy a usar una expresión muy coloquial, van a sentirse más duchos para utilizar una copia, un recorte, una simetría y lograr las mismas figuras en tiempos mucho más cortos. En fin, vámonos a unos 10 minutitos de receso y restauramos la clase inmediatamente. ¿Cómo les va? Estamos ya de regreso por acá en la clase. Vamos ahora a revisar asimismo otra Profe, figurita de las que se evaluaron en la prueba. Les quiero disculpe, Sí, cuéntenos. sí, disculpe, una pregunta. Sí, John. De la pieza, de la vista sería, de la vista superior, ¿el agujero va sin líneas de eje? Buena pregunta, John. Sí, sí, sí. ¿Por qué va sin líneas de eje? Porque de alguna manera la vista faculta a que nosotros ya no podamos equivocarnos respecto al perfil de dicho agujero. Entonces, ahí no nos queda la menor duda que es un agujero circular, ¿no es cierto? Si es que fuese un agujero, pensemos, un poco ovalado o no 100% circular, digamos que elíptico, pero difícil de poderlo interpretar a primera vista, eso se aclararía con acotación. Ya en cotas tendríamos que especificar que existe un eje mayor y un eje menor, en el caso que hablemos de una elipse, ¿no es cierto? Pero siendo que está el contorno 100% circular y 100% visible, no nos queda la menor duda y por lo tanto ya no hace falta generar estas líneas de eje, ¿no es cierto? Aparte que no se la podría visualizar porque la línea de eje es transversal a los agujeros, ¿no es cierto? Entonces prácticamente ahí veríamos un punto de color tomate en el centro. Hay una posibilidad, y esto solamente les comento como una generalidad, en la parte de anotación, ¿no es cierto? Que es el tercer menú que nosotros tenemos, hay la posibilidad de hacer esto, que son las marcas de centro. Entonces, si uno da clic en marca de centro, a ver, nos dice que seleccionemos un círculo o un arco. Si seleccionamos este, fíjense lo que sucede. Automáticamente se genera esto, ¿verdad? Pero reitero, no hay aquí dudas de que lo que tenemos en pantalla es un contorno circular, ¿no es cierto? No nos quedan dudas, estamos muy al tanto y aparte tenemos las otras vistas que corroboran esto. Entonces, no hace falta, digamos que este sería un detalle ya un poco ligado a lo decorativo, ¿no es cierto? En el dibujo técnico muy tradicional, esto hubiese sido una necesidad, pero al día de hoy, ya con las representaciones diédricas y también con la posibilidad en un software de poder hacer extensiones de líneas, corroborar vista a vista, ya no es
100% necesario. Entonces, no hace falta que esto esté especificado con líneas de eje de ningún tipo. Eso en cuanto a la consulta del compañero John Tobay. Les decía, quisiera compartirles nuevamente los dibujitos que hicimos para la evaluación. Hay particularmente este de aquí, que me parece interesante porque la forma en cómo nosotros observamos este objeto según el sistema de representación cambia bastante. No sé si estén de acuerdo en hacer este de aquí o prefieren alguno de los otros que también se evaluaron. Quizás alguien que sienta que es un poco más necesario alguno de los otros objetos, puntualizarlo y elaborarlo. Parece que no, estamos entonces todos de acuerdo. Hagamos entonces esta figurita de aquí. Vamos asimismo a AutoCAD, abramos un nuevo documento, ¿no es cierto? Aquí nuevamente vamos a tener que crear nuestras capas, entonces hagámoslo rápidamente. Vamos a ver si podemos hacer la misma la misma simbología, por así decir, de las capas, ¿no es cierto? De manera que podamos contrastar entre la una y la otra y de esa manera no nos queden dudas. Entonces manejemos el mismo código de colores y todo lo demás. Con eso nos va a quedar muy claro. Así que veamos. En este momento están viendo la ventana del gráfico, me parece. Ya les voy a cambiar a la ventanita de AutoCAD para que puedan ver. A ver. Estamos por acá, entonces. En este momento me encontraba justamente elaborando las capas en este nuevo documento. Hagamos las que hicimos antes. ¿No es cierto? Todo este proceso me parece que no hay mayores dificultades. La verdad, identifiqué que prácticamente todo el alumnado hizo un buen uso de líneas, un buen uso de capas, entonces creo que por ahí igual no están nuestros problemas como tal. Y finalmente la de referencia, me parece le habíamos puesto de color amarillo, ¿no es cierto? Listo. Estamos entonces ya con las capas. A ver, aquí se me introdujo esta. A ver, ahí tuve un problemita que se me incluyó el menú de las capas en el. Se me introdujo las capas en mi cuadro de opciones. A ver, déjenme retiro un ratito las herramientas de AutoCAD para poderles retirar esto de aquí. Está piñada en algún lado esto de aquí. Bueno. Estas son las circunstancias las circunstancias de trabajo en AutoCAD a veces, pero a veces lo que se puede hacer aquí es cambiar de visualización y se puede de alguna manera cambiar esto un poco mejor. Aquí está, ya. Listo. Mil disculpas por eso. Vamos ahora sí, insertemos nuevamente la figurita que ahora queremos trabajar. Es esta de acá.
Vamos a colocarle por aquí, démosle nomás directamente un factor de escala de 20, veamos. Uy, ahora en cambio nos salió muy grande. Bueno, no es mayor problema. Se la puede... A ver, un ratito, dejamos bien calibrado esto para poder trabajar. Listo. Vamos a reducirle el tamaño de escala a esto. Fue mucho la mano ahí. Vamos a dejarle la mitad de esto, sería 0.5. Estaría perfecto. Muy bien. Y ubiquémosle en un lugar en la pantalla donde estemos cerca de nuestro gráfico. Por ahí. Entonces, listo. Esta es una figura que tiene 72 milímetros de ancho por 40 de altura y 40 de profundidad. Y a las personas que les tocó elaborar esta figurita, se les pidió que lo hagan en sistema europeo, ¿no es cierto? Les dijo que hagan en sistema europeo. Entonces, aquí nuevamente nos vemos en una situación muy particular. ¿Por qué razón? Creo que nadie va a discutir y todos vamos a estar de acuerdo que la visualización del alzado sería desde acá, porque es la vista que mejor representa esta figura y donde podemos ver esos dos elementos geométricos como son podríamos denominarle ese chavetero y también esa ranura, ¿no es cierto? Pero el sistema de representación europeo indica que cuando nosotros hagamos el perfil, vamos a tener que elaborar el perfil izquierdo hacia la derecha. Entonces nosotros vamos a tener que imaginar rotando esta figura y viéndole desde donde está la flechita en color verde. Entonces ahí está un poco el reto de esta figurita, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cómo nos va ejecutándola. Entonces vamos a elaborar ese perfil principal. Vamos acá a elaborarle entonces de 72 por 40 es esta. 72, 40, 72 y 40. ¿No es cierto? Antes de proseguir, activemos el grosor de líneas. Considero que es importante saber cuáles son las aristas principales y las ocultas. Ahora bien, viéndole desde el extremo derecho, nosotros tenemos un espesor de 8 y ahí se genera esta ranura de 16. ¿No es cierto? Entonces, tendríamos que hacer unas copias aquí. ¿No es cierto? Vamos a copiar este elemento múltiples veces. ¿No es cierto? A ver, este elemento de aquí, múltiples veces, desde la mitad, primero 8, ¿no es cierto? Y 16 más 8 sería a 24. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener esa ranurita. Ahora, esa ranurita, desde la parte superior, solamente tiene una altura de 32. Primero que nada, necesitamos recortar este contorno de aquí. Pero antes de recortarle, podríamos simplemente hacer lo siguiente. Vamos a hacer una modificación. Vamos a partir en un punto. Este objeto primero le vamos a partir en este punto de aquí. Y ahora vamos a pedir a ese mismo modificador que lo que nos restó se vuelva a partir, pero ahora en este punto de aquí. ¿Cierto? Ahí. Y fíjense que ya solo nos queda este contorno de acá. Entonces a ese contorno copiémosle, ¿no es cierto? Copiémosle desde la mitad y bajémosle 32 unidades. ¿No es cierto? Y ahora sí, este de acá le retiramos, ¿no es cierto? Y acá recortamos, ¿no es cierto? Pedimos que entre esta arista, esta de acá y esta de acá, se pueda recortar. A ver, nos falta aquí especificar el de acá también. Prácticamente vamos a seleccionar todo el objeto y vamos a pedir que se recorte esto y esto, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos esa ranura de ahí. Ahora, esta especie de chavetero, ¿cómo podemos hacerlo? Si ustedes se fijan, nuevamente me veo en una situación donde
no está especificado la distancia a la cual aparece esta especie de muesca aquí. Tienen que tener una certeza en este tipo de gráficos. Cuando yo no tengo una especificación de cuál es la distancia desde un borde o desde el otro borde, yo lo que tengo que hacer es guiarme por temas de simetría, ¿no es cierto? Entonces, esto yo lo debo ubicar justo en la mitad. Y como tampoco está especificado el grosor o el ancho de este chavetero, entonces eso puede quedar de dos maneras. Se lo puede hacer a criterio propio o se pueden ver los contornos de grosor que más se repiten. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este de 8 milímetros y si yo hago la contabilización, ¿no es cierto? Y todo este alto es de 40 y aquí hay una altura también de 32, quiere decir que este grosor inferior también es de 8. Por lo tanto, podría asumir que este de acá también va a tener 8 milímetros, ¿no es cierto? Y le voy a ubicar en la mitad. Entonces, vamos nuevamente por acá, ¿no es cierto? Vamos aquí a ubicar el punto medio de esto. A ver, podríamos utilizar incluso esta arista de aquí para hacer un proceso de copia. Vamos a ver cuánto nos ha quedado. De 72 que tenemos aquí, nosotros ya hemos ocupado 8 milímetros del grosor derecho, por así decirlo, más 16 de la muesca, es decir, ahí tenemos 24. Si hacemos la operación matemática, 72 menos 24, nos quedan 48, ¿no es cierto? La mitad de 48 es 24, entonces exactamente a 24 unidades de cualquiera de estos dos extremos vamos a construir esa muesquita. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a coger, voy nuevamente a hacer una operación de copia, voy a seleccionar esta arista, ¿no es cierto? Voy a copiar múltiples veces y le voy a pedir que se copie desde punto medio. Si es 24 la distancia y tiene 8 de grosor, ¿no es cierto? Yo voy a hacer simplemente, a ver, 24 menos 8 sería 16, ¿no es cierto? Sería, a ver, vamos si estamos bien. Teníamos 48 menos 20. Ahí ves, 48, ya. Pero el grosor de esto es 8, entonces me queda 40 en realidad. Entonces, claro, la primera le tengo que copiar 20 para acá, ¿no es cierto? 20 para acá. Y ahora la siguiente, como el grosor es 8, sería a 28, ¿no es cierto? Ahí. Ahí me va a quedar esa chavetita. ¿Está bien? Ahora, esto de aquí, voy a hacer una serie de construcciones muy ágiles. Voy a unirme por acá. Yo sé que la medida no es ahí, pero lo único que quiero es construir ese para decir que esta arista de acá, ¿no es cierto? Le quiero desplazar desde este punto. Esto está exactamente a 32 y me tiene que quedar a 16. Es decir, tengo que subir 16 unidades hacia acá, hasta ahí. Y aquí tengo que generar unos recortes. Entonces voy a recortar seleccionando todo. Me voy a deshacer de esta parte de aquí y de esta parte de acá. ¿No es cierto? Y ya tengo la parte de la chavetita. Aunque, ojo, no estuvo bien esa última arista que borramos, porque esto sí tiene un fondo, ¿no es cierto? Y si bien no es el mismo fondo, sí se aprecia esta línea de acá. A ver, estas sí les tenemos que recortar, pero esta sí le tenemos que conservar, esta de acá arriba, ¿no es cierto? Listo. Este sería, en realidad, la vista de alzado de este objeto. En esta vista no vamos a tener líneas ocultas, ¿no es cierto? No aparece ninguna y eso sería todo lo que visualizaríamos, ¿no es cierto? Vamos a continuación a hacer el perfil. Y el perfil, recordar que sería ver este mismo objeto, pero desde el otro lado, desde la izquierda. Entonces aquí tenemos que elaborar un cuadrado prácticamente de 40 por 40. Aquí sí vamos a coger una línea de referencia y alejémonos nomás una distancia de, pienso yo, unos
pongámosle unos 50 unidades. Y aquí con línea principal elaboremos el perfil principal, digamos, que no es más que un cuadrado de 40 por 40, ¿no es cierto? Listo. Vamos con las líneas ocultas. Independientemente de a qué profundidad esté, ¿no es cierto? Yo tengo una línea oculta transversal totalmente a 8 unidades por debajo de la base, ¿no es cierto? Entonces yo puedo automáticamente aquí coger y hacer una copia de esta arista, ¿no es cierto? Desde su punto central, 8 unidades por encima, y pedirle que toda esta se convierta en contorno oculto, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora, si yo giro la figura, ¿no es cierto? Imaginémonos que tenemos este objeto entre nuestras manos. Le estoy viendo desde el alzado. Le comienzo a rotar como que hacia la derecha para ver el perfil izquierdo, ¿no es cierto? La ranura, la chavetita me va a quedar en este extremo de acá. Entonces aquí tendría yo que ubicar un punto 16 unidades por debajo del borde superior que ingrese 24 unidades hacia dentro de la profundidad. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Aquí creo yo que lo más conveniente es aquí mismo trazarme una línea de referencia de 16, ¿no es cierto? Y ahora sí, con línea oculta, decir que aquí hay una entrada de profundidad. A ver, veamos si estoy cogiendo bien el punto. Sí. En este punto, una profundidad de 24, ¿no es cierto? Y que a la larga va y sale por acá. Esas serían las líneas ocultas de este objeto. ¿Está bien? Y con eso está terminado el perfil. Aquí hubo mucha confusión justamente identificando cómo rota la pieza para yo ver el perfil necesario. Recuerden que en el sistema europeo el perfil izquierdo se representa hacia la derecha y yo necesito visualizar ese perfil al lado derecho. ¿Está bien? Es decir, necesito ponerlo en esta disposición. Nos falta nada más la planta, vamos a elaborarla. Vamos asimismo a coger una línea referencial, vamos a bajar unas 50 unidades. Y aquí nuevamente hacemos con línea principal los 72 por 40. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, si estamos viendo el objeto desde arriba, tenemos que nuevamente a 8 unidades y luego a 8 a 24 unidades ver esta ranura superior que ahora se las ve como dos líneas transversales, ¿verdad? Entonces aquí cogemos y copiamos esto, ¿no es cierto? Múltiples veces desde el punto medio, 8 unidades hacia acá y luego 24 unidades hacia la izquierda. Esa sería la visualización superior de la ranura. Y luego, esta especie de chavetero, ¿no es cierto? A ver, aquí podríamos hacer sencillamente lo siguiente. Como aquí podemos nosotros partir todo esto, todo este objeto, y podemos partir en este punto. Aquí nos va a quedar justo el punto central, ¿verdad? En el punto central, yo puedo trazar una recta, justo en el punto central de 24. Esta recta de 24 desplazarle, ¿no es cierto? 4 unidades hacia la derecha. Y luego copiarle 8 unidades hacia la izquierda. Y cerramos, ¿no es cierto? Y ahí quedaría ya esta especie de chavetero. Todo con línea principal, ¿no es cierto? Aquí no hay la presencia de líneas ocultas. Y ya tenemos nuestra planta. Entonces, es todo un tema de la óptica en la cual nosotros elaboramos estos objetos y cómo
les establecemos el sistema que necesitamos ocupar. Aquí nada más nos está faltando desactivar nuestras líneas de referencia y ya queda el objeto representado en el sistema europeo. No sé si hay alguna duda respecto a esta figurita. Muy bien. A ver, vamos viendo si están todos por acá. Preguntemos. Perdón, yo tengo una pregunta, Sí, profe. Juan, cuéntenos. En la ranura que usted le puso líneas gruesas, tal vez si es que coloca líneas interpuntadas o líneas finas, ¿está bien o está mal el dibujo? A ver. Que no son, la ranura yo le veo que no es pasante, bueno, no, más o menos creo que recuerdo algo de dibujo técnico. Y cuando era pasante se ponía la línea, si no se ponía líneas intercortadas o interpuntadas. A ver, Juan, el En la criterio de ranurita que utilizar tiene la ahí, línea entrepuntada es, de 16 creo. claro, el criterio de utilizar línea entrepuntada es cuando nosotros no estamos en capacidad de ver dichas aristas, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos aristas visibles a distintos niveles de profundidad, se podría tener una escala de visualización de los contornos principales. Es decir, ver la misma línea blanca, pero con distintos grosores. Entonces, basémonos un ratito en el alzado, ¿no es cierto? Que es este de aquí. Yo sé que este pequeño tramo de aquí, ¿no es cierto? Le voy a rayar con las herramientas de zoom. Este tramo que está comprendido entre esta línea verde y esta línea verde de acá, ¿no es cierto? Ese está más por detrás que las que están en el perfil, ¿no es cierto? Ese pequeño tramo está más atrás. Ahora bien, nosotros estamos hablando, Juan, de una figurita que tiene en esa parte 24 milímetros de profundidad, 2.4 centímetros, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí hablar de escalas de profundidad para la representación de las líneas principales queda totalmente desvirtuado, ¿no es cierto? Y esa va a ser un poco la tónica en las figuritas que nosotros estamos tratando. Ahora, imaginémonos que usted no está representando este objeto, sino usted está representando a lo mejor un jardín botánico de alguna ciudad o de algún país. Y entendamos que la profundidad del jardín botánico es no en centímetros, sino en kilómetros. Ahí sí convendría que si es que usted de lo que ve en primera plana, una vista de alzada de dicho jardín, y digamos que 2 kilómetros adentro hay pensemos en una construcción, en alguna cuestión que sea visible, se podría utilizar un contorno no tan ancho como el principal, pero sí visible, es decir, con el mismo color de la línea principal. Pero esos criterios ni siquiera los hemos mencionado porque las figuras que nosotros trabajamos en diseño desde el punto de vista didáctico y de aprendizaje no dan para eso. No se prestan para eso. Ahora, la elección de la línea, Juan, eso sí es vital. O sea, no porque ya no sea parte del contorno principal, ya voy a ponerle otro tipo de línea. O sea, lo que es visible es continuo y lo que no es visible es con línea entrepunteada. O sea, es prácticamente para nosotros blanco o negro. Lo visible se ve con línea continua, lo no visible con línea entrepunteada. Y lo que sea línea de eje, lógicamente con el tipo de línea trazo largo, trazo corto o trazo punto. ¿Está bien? Muchas gracias. Listo. A ver, algo les iba a mencionar respecto a esto. No, bueno, creo que en realidad lo que quería decir es que hubo mucha confusión en esta figura respecto a esto, porque prácticamente esta vista me la dieron invertida, ¿no es cierto? Y no les he bajado muchos puntos por eso, porque entiendo que tienen una buena percepción tridimensional de los objetos, pero sí hay que profundizar y practicar un poquito más el tema de la distribución de las vistas y cómo éstas se deberían ver según el sistema que nos solicita. ¿Está bien? Eso que lo tengamos
muy en claro. No sé si por ahí hay otra duda. Yo le iba a preguntar, a ver, no sé si Gaby Nivelo nos entendió la explicación. Sí, sí, le entendí. No son esas las figuras que yo escogí, pero sí, sí le estoy entendiendo. Tal vez en qué pude haber fallado. Claro, sí, la verdad ahí si uno va extrapolando lo que vemos en las distintas figuritas que hemos hecho, en estas dos figuritas, un poco podríamos intuir cuál fue la, la falla, pues no. A ver, pienso yo que pudo haber confusiones en los sistemas y como les decía, a lo mejor el poder hacer esta figurita en 20 minutos o en 40 minutos, ¿no es cierto? Cuando uno recién aprende AutoCAD, la verdad, eh, mm, trata de hacer todo con los elementos de graficación y no utiliza mucho los elementos de modificación. Eh, Ahí voy a tratar de en las siguientes, y bueno, más que tratar, nos va a tocar en las siguientes prácticas, cuando entremos con perspectivas, vamos a tener que ser muy prácticos al momento de utilizar modificadores, porque de no los gráficos se nos van a tornar relativamente largos en comparación de lo que pudiéramos hacer cuando hagamos todo de manera más cuando agilitemos los tiempos utilizando los modificadores. No es muy conveniente restringirnos a trabajar solo con las herramientas de dibujo y al final, por así decirlo, recortar los sobrantes. Es interesante que siempre estemos atentos de qué modificadores nos pueden facilitar el trabajo, ahorrar tiempo y que de esa manera trabajemos de mejor manera, incluso ahí uno no tiene confusiones en temas de que si la línea me salió recta, me salió chueca, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo consideraba importante